años atrás la migración rebasó al Estado y se vio y se siente y se sigue percibiendo pues una situación que no tiene control en este momento. Han hecho notar los académicos y las encuestadoras y quienes han hecho estudios ya muy específicos en los puntos por donde se transita, en centros de autobuses, etcétera, etcétera, que la migración de los nuestros fue a la baja, pero no la de los centroamericanos. Entonces, bajo este criterio, pues se ha visto rebasado el Estado mexicano al no tener un censo. De ahí la gran incógnita de si los desaparecidos y cuántos son los reales y cuántos se sabe que ya regresaron y cuántos pues, no sabemos si sí se quedaron en México, murieron en México o los sacaron de México. No existe un censo. Confesarle honestamente que me fui de bruces ahora que estuvimos en este evento en Guatemala. Al escuchar la respuesta, porque fue precisamente una de mis preguntas, dije, bueno, tenemos que entender que el fenómeno migratorio nace por la falta de estabilidad económica y el crecimiento sostenido, que automáticamente nullifica a la población en el que se queda. Y al preguntar, bueno, y si ya se conoce el tema migratorio, y si ya hay una ley migratoria, ¿por qué no se aplica lo que dice la ley y se le enmienda lo que le hace falta a la ley y se completa lo que le hace falta a la ley? Dijeron, porque esa ley es federal y no se lleva a los estados. Todavía está en ese proceso. Todavía está en ese proceso, pero estamos nosotros desde acá proponiendo que se le hagan algunas adecuaciones y que se le suben otras cositas y que se le quiten unas que pues, están un poco de más, tal vez. Eso lo tendrán que evaluar ya asuntos legislativos, evaluar si está bien o está mal en la aplicación, ya desde el punto de vista judicial. Pero mientras tanto, pues entonces tenemos un plato que dice que la ley debe ser esta, pero no está aterrizada para que lo acaten todos los estados de la República. Entonces, en el momento que tenemos esta vulnerabilidad y donde todas las policías y todos los entes de la justicia miden por su propio criterio y ejecutan bajo su propio criterio, pues tenemos un desorden total. Se le dio la dimensión ni tampoco la importancia que tenía esto bajo la descomposición propia del proceso que vivió el sexenio pasado, ¿no? En esta lucha contra el narcotráfico, y que bajo esta descomposición pues se hizo la migración pues un botín de la problemática. ¿Por qué? Porque entonces ya pues nace la violación a las garantías individuales de todos estos migrantes, violación de derechos humanos, trata de personas, asesinatos. O sea, ya se descompuso todo eso, pues se está rebasado. Aquí yo creo que tenemos que desdoblar el término en lo legal. ¿Cuáles son las exigencias de Estados Unidos para México? ¿Y cuáles son las políticas de México para con los migrantes y los transmigrantes? Yo creo que ahí nos teníamos que desdoblar. Bajo el criterio que nace en Estados Unidos después del 9/11, de bloquear las fronteras y de exigirle a México que sea más exigente en su control y sus filtros de... Pues yo creo que ahí ha tomado, por ejemplo, el ejército pues una posición que no le corresponde al ejército, ¿no? O sea, de repente uno por carretera y se encuentra con un filtro de seguridad del ejército mexicano donde piden información y piden identificación, cuando no es esa la labor del ejército mexicano. Y luego de repente tenemos policías estatales que igual la hacen de agentes del Instituto Nacional de Migración, que no es facultad tampoco. Y así entonces se va descomponiendo todo este tema al no saber verdaderamente quién es la autoridad que debe de regularlo. Y ahí es cuando quedamos en el resultado de decir, el INAMI está totalmente muy en desventaja de lo que es el fenómeno. A partir del 9/11, estas cerco y la fortalecimiento de la frontera, pues encrudeció la posibilidad de poder cruzar. Pero eso no limitó que la transmigración dentro de nuestro país fuera el mismo efecto. La gente siguió buscando llegar. Y entonces ahí ya nos desdoblamos hacia otro fenómeno, la población flotante que se queda en nuestra frontera norte y la población flotante que se queda en nuestra frontera sur. Y todos los desenlaces que eso conlleva. Entonces ahí es cuando volvemos a caer en el que no hay una política de Estado que entienda la migración como tal y que absorba todos los impactos secundarios que tiene esto. Matrimonios de extranjeros con nacionales, hijos nacidos en México,
atención de salud, de escuela, de vivienda, de registro civil, etcétera, etcétera. Todos estos efectos secundarios que tienen tampoco están, por lo menos, etiquetados dentro de los presupuestos y en la noción amplia de los gobiernos de los estados. Ante aquella exigencia que tenemos nosotros hacia Estados Unidos de que se les respeten los derechos humanos a los nuestros, de que no se violen sus garantías, que nos asiste la razón, pero que no nos asiste la congruencia cuando volteamos el espejo para este lado de nuestro país. Por uno que a lo mejor, o por unos cuantos que son maltratados en Estados Unidos, pues de este lado es la cuarta potencia. Lamentablemente, gente del sureste de nuestro país padece la problemática interna dentro de nuestro país como si fueran transmigrantes. ¿Por qué? Porque pues somos una cultura hermana. Entonces el parecido físico y el tono de voz de una gente de Oaxaca, de Chiapas o de Tabasco con un guatemalteco pues es muy similar. Entonces padecen los mismos problemas. Y de ahí que pues tenemos que acinturar el criterio de evaluación y de valoración y cuál va a ser el de identificación para esta gente, para los propios, incluso para los nuestros, y pues que es gente de muy bajos recursos que busca ir al campo del norte, que busca ir a la maquila del norte, que busca una oportunidad de vida hacia el norte, pero pues de igual manera que vienen de comunidades que incluso no tienen ni acta de nacimiento, no tienen un carnet de identificación, y de ahí pues se descompone todo el tema, ¿no? Entonces sí es un fenómeno que se tiene que atacar. Por eso ponía el ejemplo de si nos asiste la razón pero la congruencia no nos favorece. En el momento que nos privamos de lo que significa Estados Unidos y Centroamérica y esos migrantes y nos quedamos solamente en casa y que si solamente para los nuestros ya significa un tema no menor.